Bien, entonces lo que vamos a ver hoy, en primer lugar, es una solución exacta con simetría esférica de las ecuaciones de Einstein, pero no una solución de vacío como es en el caso de Schwarzschild, sino que vamos a pensar que el objeto compacto que genera esta solución de agujero negro que vamos a ver, además de tener masa, está caracterizado por la carga eléctrica. Y luego vamos a ver otra solución exacta, que en lugar de tener simetría esférica va a tener simetría axial. Va a ser una solución de vacío, no va a haber carga eléctrica en ese caso, pero la simetría axial va a terminar diciéndonos que ese objeto que genera el agujero negro no solo tiene masa, sino que además tiene momento angular. Va a ser un agujero negro rotante. Entonces, antes de ir a estas soluciones, vamos a comentar lo que en la jerga se conoce como el teorema no pelo. Y bueno, lo que dice este teorema, que en realidad es una conjetura porque tiene una demostración solamente en casos particulares y bajo ciertas hipótesis, es que las soluciones estacionarias de las ecuaciones de Einstein, de tipo agujero negro, por ahora conocemos la de Schwarzschild, pero hoy vamos a conocer también estas otras dos que decíamos, soluciones que son asintóticamente planas, y ya sabemos qué quiere decir eso en el caso de, bueno, cuando usamos los diagramas de Penrose, acopladas o no al electromagnetismo, esto es con carga o sin carga, que no posean singularidades fuera del horizonte de eventos, es decir, que la única singularidad sea interior al horizonte de eventos, están completamente caracterizadas este tipo de soluciones por unos pocos parámetros. La masa, la carga eléctrica, el momento angular, son pocos. Esos pocos parámetros serían los pelos, entre comillas, del agujero negro. Y bueno, como no tienen más que esos pocos, se dice que los agujeros negros no tienen pelos. Si en lugar de tener un acople con el electromagnetismo, estuviera acoplado con algún otro campo de largo alcance, bueno, también habría algún pelo asociado a ese otro campo. Pero bueno, la conjetura entonces es que todo este tipo de soluciones están caracterizadas por muy pocos parámetros. Ahora, estas soluciones de tipo agujero negro, pensamos que son el estado final de un colapso gravitatorio. Cuando un sistema terminó de colapsar gravitatoriamente, la geometría que queda son algunas de estas soluciones estacionarias que estamos estudiando. Entonces, hay algo extraño en esto de que los agujeros negros no tienen pelo, porque un colapso gravitatorio puede empezar de muchas maneras diferentes, con condiciones iniciales muy diferentes. Entonces, habiendo tantas posibles condiciones iniciales, ¿cómo puede ser que el objeto final esté caracterizado por muy pocos parámetros? ¿A dónde ha ido toda la otra información que caracterizaba al estado inicial, antes del colapso? Bueno, lo que significa entonces esta conjetura de que los agujeros negros no tienen pelo, es que toda otra información, más allá de estas mínimas informaciones contenidas en la masa total, el momento angular total, etc., toda otra información acerca de los estados iniciales es radiada en forma de ondas gravitatorias a lo largo del colapso. Eso es lo que vendría a significar entonces. Bueno, ustedes saben que esperamos que estas soluciones de tipo agujero negro tengan horizontes de eventos, como ocurre en la solución de Schwarzschild. Así que estos nuevos agujeros negros que vamos a ver hoy, esperamos que tengan estos horizontes de eventos. Ahora, un horizonte de eventos es una propiedad global de la solución que tiene que ver con su estructura causal. Como vimos en la solución de Schwarzschild, el horizonte de eventos es una superficie nula. Recuerden que en coordenadas de Kruskal-Sekeres, donde los conos de luz se ven a 45 grados, los propios horizontes se ven a 45 grados.
o en los diagramas de Penrose que vimos el otro día. Entonces son superficies nulas, el horizonte de Schwarzschild, que por ahora es el único que conocemos, el único horizonte de eventos. Después están otro tipo de horizontes, de partículas que vimos en cosmología. Bueno. Es una superficie nula que separa eventos que pueden estar conectados causalmente con el futuro nulo infinito, que serían los eventos que están en el exterior del horizonte de eventos, de otros eventos que no admiten ninguna conexión causal con el futuro infinito, que son los eventos que quedan en el interior del horizonte. Entonces, esta idea, que viene de la estructura causal y que se trata de un concepto global entonces, difícilmente puede ser capturada en términos de una carta, porque yo puedo usar distintas cartas para describir una misma geometría. Entonces, como nosotros no tenemos más conocimiento de estructuras globales que lo poco que vimos con los diagramas de Penrose, nos tenemos que preguntar cómo vamos a hacer para seguir adelante en estas dos soluciones que vamos a ver hoy, para caracterizar si esas soluciones tienen o no horizontes de evento. Entonces, bueno, en el caso de horizontes con topología esférica, topología, es decir, después la forma en particular, pero que la topología sea esférica, asociados a soluciones de tipo agujero negro, sin embargo, podemos sí caracterizarlos de forma apropiada, eligiendo convenientemente la carta. Entonces, voy a seguir en esto como bibliografía nuevamente el libro de Carroll, y entonces vamos a decir que si yo elijo la carta cumpliendo con determinados requisitos que vamos a enumerar ahora, entonces en el contexto de esa carta puedo caracterizar bien el horizonte de eventos que pueda tener o no esa solución. En primer lugar vamos a estudiar geometrías estacionarias, que son geometrías donde en la región externa vamos a encontrar un vector de Killing temporal que lo podemos asociar con una coordenada t, que oficie de coordenada tiempo. Entonces, estas geometrías estacionarias deberán tener un vector de Killing temporal, como lo tiene en el caso del agujero negro de Schwarzschild. dA de t es un vector de Killing, sabemos en la solución de Schwarzschild, porque la métrica, las componentes de la métrica, en la carta que usamos originalmente en Schwarzschild, las componentes de la métrica no dependen de la coordenada t, y por lo tanto dA de t es un vector de Killing y además es temporal. Bueno, entonces, en otras soluciones de tipo de agujero negro, como las que veremos hoy, deberíamos, por lo menos, no es lo que vamos a hacer porque vamos a presentar la solución directamente, pero deberíamos buscar la existencia, es decir, pretender que la solución tenga un vector de Killing, asociar ese vector de Killing con una coordenada temporal y por lo tanto elegir una carta tal que las componentes de la métrica en esa carta no dependan del tiempo. Porque así debe ser si t es una coordenada de esa carta y si dA de t es un vector de Killing. Bien. Por otra parte, una vez elegida la coordenada temporal, en las hipersuperficies t igual constante, que son hipersuperficies de carácter espacial, vamos a elegir una carta R θ φ, tal que la métrica en el infinito se vea como Minkowski en esféricas. ¿Qué es lo que pasa con la carta original de la solución de Schwarzschild? Entonces, supongamos que estamos mirando la coordenada R, que si partimos desde el infinito, donde R va al infinito, vayamos entonces acercándonos al origen de R, haciendo decrecer R. Las hipersuperficies R igual constante van a ser de carácter temporal, porque la coordenada R es espacial. Entonces, así como en el punto anterior decíamos, la hipersuperficie t igual constante es de carácter espacial porque su normal es temporal, en este caso, las superficies hipersuperficies de R igual constante, tratándose de R una coordenada espacial, entonces la normal a esas hipersuperficies va a ser espacial,
y la hipersuperficie misma va a ser de carácter temporal. Entonces, bueno, las hipersuperficies R igual constante serán temporales hasta que lo que esperamos que ocurra es que en algún valor de R, que llamaremos el R del horizonte, y para todo valor de θ y φ, esa hipersuperficie se vuelva nula. Estamos tratando de imaginarnos un procedimiento que podemos hacer en Schwarzschild y sabemos que nos conduciría a la posición del horizonte de eventos en Schwarzschild. Si nosotros tomamos la superficie R igual constante y vamos haciendo disminuir R hasta encontrarnos con que R igual constante se vuelve una superficie nula, ahí estaremos en el horizonte de eventos de Schwarzschild. Y entonces pretendemos que ese mismo procedimiento nos lleve a encontrar horizontes de eventos en otras soluciones del tipo que estamos acá describiendo, que admitan una carta como la que dijimos en los puntos anteriores. Bueno, si encontramos esa hipersuperficie, R igual constante que se vuelve nula, lo que va a ocurrir es que si pasamos al interior de esa hipersuperficie, entonces será imposible volver para atrás, porque ninguna partícula, ni siquiera un rayo de luz, podría atravesar una superficie nula. Eso está prohibido para cualquier partícula o rayo de luz. Eso es lo que caracteriza al horizonte de eventos, que los eventos que queden en el interior del horizonte de eventos no puedan estar en conexión causal con eventos que están en el exterior. Entonces, la idea un poco es elegir una carta con las características que hemos dicho y hacer este proceso de hacer disminuir R desde el infinito hasta que la superficie, la hipersuperficie R igual constante, deje de ser temporal para volverse nula. Ahí habremos encontrado el horizonte de la solución. En términos prácticos, ¿qué quiere decir esto? Bueno, como diferencial R, la unoforma diferencial R, es normal a la hipersuperficie R igual constante, entonces, si la hipersuperficie se vuelve nula, su normal también se debe volver nula en R igual RH, donde H alude a la posición del horizonte. Entonces, lo que estamos buscando en esa carta, con las características que hemos dicho al principio, es que la unoforma diferencial R, donde R es la coordenada radial de esa carta, en algún lugar tenga módulo cero, tenga norma igual a cero. La norma de las unoformas se calcula con la métrica inversa. Y en particular, si yo saturo la métrica inversa con dos unoformas de la base coordenada, lo que obtengo es la respectiva componente de la métrica inversa que corresponden a esas coordenadas. En este caso lo que obtendría es GRR, la componente RR de la métrica inversa. Esto es que finalmente todo lo que dijimos nos sirve para enunciar que el horizonte se ubica en aquella coordenada RH tal que la componente RR de la métrica inversa se anula. Entonces, esta es nuestra forma para eludir la cuestión de que verdaderamente el horizonte tiene que ver con propiedades globales, con la estructura causal, etcétera, etcétera. Va a ser nuestra forma de aproximarnos a la noción de horizonte. Y bueno, después vamos a mostrar los diagramas de Penrose de estas dos soluciones que vamos a tratar hoy, que nos van a confirmar que efectivamente esta superficie donde GRR inverso se anula son realmente horizontes de eventos, separan causalmente regiones de eventos que pueden estar conectados causalmente con el infinito nulo. Bueno, claro, quizá nosotros estábamos acostumbrados a buscar más el horizonte por el lado de GTT. En la solución de Schwarzschild parece que obrábamos de esa manera, que mirábamos dónde se anulaba GTT. Lo que pasa es que en la solución de Schwarzschild, GTT era igual a la componente RR de la métrica inversa. Así que en realidad anular GTT era lo mismo que anular la componente RR de la métrica inversa.
Recuerden que en la métrica directa, la componente RR era la inversa de GTT, cambiada de signo, por supuesto, pero así que anular GTT era equivalente a ser infinito la componente RR de la métrica y por lo tanto anular la componente RR de la métrica inversa, ya que siendo la métrica diagonal en ese caso, la inversa se calcula directamente invirtiendo las componentes de la diagonal. Así que este procedimiento que tenemos acá, para encontrar el horizonte de eventos, es equivalente realmente al que usábamos en Schwarzschild. Y bueno, este procedimiento tiene un sentido más general que el que usábamos en Schwarzschild, que era concentrarnos en GTT, porque en soluciones con rotación, como las que vamos a ver hoy, y en estas cartas que hemos descrito al comienzo, lo que va a ocurrir es que el sector temporal no es diagonal, sino que va a tener una componente GT-phi distinta de cero. Entonces ya el sector temporal no es tan sencillo como en Schwarzschild, y el horizonte realmente va a salir de mirar la componente RR. Bueno, muy bien, entonces, ahora que ya nos hicimos una idea de cómo buscar horizontes para caracterizar estas soluciones, vamos a ver la primera solución, la del agujero negro cargado, que es una solución con simetría esférica todavía. La carga eléctrica no rompe la simetría esférica. Si yo tengo un objeto compacto con masa y con carga eléctrica, bueno, lo que espero, bueno, si el objeto es puntual, lo que espero es que la solución tenga simetría esférica, y si no es puntual, pero tiene la masa y la carga distribuida en forma esféricamente simétrica, espero que la geometría fuera del objeto, bueno, afuera y adentro, respondan también a esa simetría. Así que bueno, lo que vamos a hacer es ensayar el mismo método de buscar soluciones que se usa en Schwarzschild, para buscar ahora una solución cargada. Esto es, proponer una métrica que responda a la simetría esférica, que anticipe la simetría esférica que esperamos que tenga la solución, para simplificar de entrada la forma de la métrica y volver más sencillas las ecuaciones de Einstein que tenemos que resolver. Pero claro, esas ecuaciones de Einstein ahora ya no van a ser ecuaciones de vacío, porque si el objeto tiene carga eléctrica, entonces en el exterior del objeto hay campo eléctrico, y el campo eléctrico genera tensor de energía-momento en el exterior del objeto. Entonces, a pesar de que solo nos vamos a interesar por la geometría exterior al objeto, ahora, a diferencia del caso de Schwarzschild, vamos a decir, ahora tenemos fuera del objeto energía-momento a ser considerada, porque hay un campo eléctrico que rodea al objeto. Y eso tiene que entrar en la ecuación de Einstein, y eso va a ser toda la diferencia que hay entre esta solución y la solución de Schwarzschild. Bueno, entonces, igual que hicimos con Schwarzschild, vamos a dejar obtener la solución como ejercicio, pero la solución se expresa de esta manera, es también diagonal. Aquí tenemos una componente TT en el intervalo, acá hay una componente RR, y aquí tenemos la parte angular, como siempre, donde de omega cuadrado es de tita cuadrado más seno cuadrado de tita de phi cuadrado. ¿Quién es esta delta que aparece acá? Bueno, esa delta es esta función que está acá, esta función de R que está acá, donde los dos primeros términos corresponden a la solución de Schwarzschild, la solución con carga igual a cero. Y el último término es el término que proviene de que el objeto ahora es cargado. Como ven, el término de masa va como 1 sobre R, y el término de carga va como 1 sobre R cuadrado. Es decir, en el infinito solo nos queda la gravedad, está dominada por el término de masa. Eso no quiere decir que el campo eléctrico, estoy hablando de la gravedad. La gravedad en el infinito está dominada por el término de masa. Bueno, entonces, ¿quién es GRR acá? Y bueno, si delta a la menos 1 es la componente RR de la métrica,
la componente RR de la métrica inversa es delta. Por lo tanto, para encontrar el horizonte tengo que ver en qué valor de R se anula esta función delta. Y eso me lleva a una ecuación cuadrática para R, que por lo tanto puede llegar a tener dos soluciones reales. Va a tener dos soluciones reales siempre que este cociente, Q cuadrado sobre GM cuadrado, sea menor que 1. Entonces, este radicando va a ser un número, este radicando va a ser positivo, la raíz va a ser un número real, va a ser un número real menor que 1. Y por lo tanto, las dos soluciones, RH más y RH menos, van a ser positivas. Quiere decir que estas soluciones, lo que se llama la geometría de Reissner-Nordström, que fue obtenida casi inmediatamente después de que Schwarzschild obtuviera la suya, porque con la simetría esférica es muy fácil obtener soluciones. Esta geometría de Reissner-Nordström, el agujero negro cargado, esféricamente simétrico, en la situación donde GM cuadrado es mayor que Q cuadrado, tiene dos horizontes. Hay un horizonte externo y un horizonte interno. Y bueno, cuando pasamos por cada raíz de delta, el carácter de la métrica, el carácter de la coordenada R, y por lo tanto el carácter de la coordenada T, cambia. Nosotros sabíamos en Schwarzschild que cuando atravesábamos el horizonte de eventos yendo hacia el interior, ahí encontrábamos que la coordenada R se volvía la coordenada temporal y la coordenada T se volvía la coordenada espacial. Pero como ahora hay dos horizontes para atravesar, cuando atravesamos el primero, efectivamente, la coordenada R se vuelve la coordenada temporal, la T la espacial, y luego al atravesar el otro horizonte se vuelven a intercambiar los roles. Delta cambia de signo dos veces. Hay un horizonte externo y un horizonte interno, y según en qué región nos encontremos, será el carácter temporal o no de la coordenada R. Ahora, esta solución va a tener también singularidad en R igual a 0. Una singularidad geométrica, no una singularidad de la carta. Se puede ver que, por ejemplo, la contracción del Riemann consigo mismo diverge en R igual a 0, igual que diverge para la solución de Schwarzschild. Pero ¿qué tipo de hipersuperficie es R igual a 0? Para llegar a R igual a 0 tengo que atravesar los dos horizontes de eventos. Estoy entonces en la zona donde las superficies R igual constante son temporales, no son espaciales. En el caso de Schwarzschild, R igual a 0 era una hipersuperficie espacial. Todos los conos de luz nos dirigían hacia esa superficie. Esa superficie era el futuro de todas las partículas que vivieran en la región interior. Ahora no. Ahora la hipersuperficie R igual a 0 es una hipersuperficie que tiene carácter temporal y podría ser evitada, como vamos a ver después en los diagramas de Penrose. No necesariamente es el futuro inevitable de toda partícula y de todo rayo de luz en la región interior a RH-. Podría ser evitada porque tiene otro carácter esa hipersuperficie. Bueno, hay todavía dos casos más a ser analizados, porque claro, si en lugar de cumplirse esta condición se cumpliera la opuesta, entonces acá el radicando sería negativo y no hay ningún valor de R donde se cumpla con esta condición, es decir, no habría horizontes en ese caso. No hay horizontes y además delta es siempre positivo, por lo tanto la coordenada R va a tener siempre carácter espacial. En toda la carta, desde R igual a 0 donde está la singularidad hasta R igual a infinito, R sería una coordenada espacial si se cumpliera con esta condición. No obstante, todavía habría singularidad en R igual a 0. De eso no podemos escapar.
Como la coordenada R es espacial en todos lados, en particular lo es en la singularidad va a ser una hipersuperficie temporal, igual que en el caso anterior, pero no está protegida, por así decir, por un horizonte. En este caso no hay horizontes, y la singularidad sería visible. Un rayo de luz emitido desde la singularidad llegaría al infinito, la singularidad sería visible. Eso es lo que se llama una singularidad desnuda. Ahora, hay una conjetura que tiene que ver también con Penrose, de que dice que este tipo de soluciones con singularidades desnudas, que son parte de las ecuaciones de Einstein, como vemos, no se formarían por colapso gravitatorio. Es decir, la naturaleza sería incapaz de formar este tipo de objetos. Es una conjetura que se llama de censura cósmica. Esto es un juego de palabras por esto de la singularidad desnuda y que hay un sensor cósmico que impide que las singularidades desnudas estén bueno, en la naturaleza. En fin, es una suerte de chiste como se hace con el teorema no-pelo y todo eso. Bueno, finalmente, entre estos dos casos está el caso límite entre los dos, que es el caso en donde gm² es igual a q², y por lo tanto acá la raíz se hace 0, y las dos posibles soluciones devienen en una única solución. Es un caso donde hay un solo horizonte, se llama el agujero negro extremal. Si se cumple esta condición de que gm² es igual a q², estos tres términos se pueden reorganizar para dar que delta es esta cantidad, que es siempre positiva, salvo en el valor de R donde se encuentra ese único horizonte, el valor de R donde se anula delta. Más allá de eso, esta cantidad delta es siempre positiva, lo cual significa que la coordenada R es espacial, no solo afuera, sino también adentro del horizonte. Por lo tanto, en este agujero negro extremal, la singularidad de R igual a 0 vuelve a ser una hipersuperficie temporal que se puede evitar. Es decir, aún atravesando el horizonte, se podría evitar la singularidad, por el carácter que tiene la hipersuperficie R igual a 0. Que ya no es una hipersuperficie espacial que está en el futuro de todos los conos de luz, sino que es una hipersuperficie temporal. Bueno, este agujero negro extremal tiene una característica notable porque cuando se cumple esta relación, estamos ante el caso donde la repulsión coulombiana entre los objetos cargados se iguala y equilibra, por lo tanto, con la atracción gravitatoria entre esos cuerpos. Esta es la relación que tenemos que tener entre masa y carga para lograr ese equilibrio. Y eso da el caso límite entre estas dos posibilidades. Bueno, vamos a ver ahora entonces una solución sin carga, pero con rotación. ¿Qué quiere decir por ahora con rotación? Quiere decir que lo que vamos a plantear en las ecuaciones de Einstein ya no es una solución esférica, no vamos a anticipar la geometría esférica, la simetría esférica, sino que vamos a anticipar solamente una simetría axial, lo cual va a complicar sin duda las ecuaciones y va a complicar también la forma de la solución. En particular, va a aparecer una constante de integración más, además de la masa, que va a jugar el papel del momento angular de la solución. Bueno, esta solución no vino inmediatamente después de la de Schwarzschild y la de Reiner-Nordström, porque como decimos, la simetría axial complica mucho. Se obtuvo 47 años después de la solución esférica, en 1963. El autor de esta solución es Roy Kerr, y como vamos a ver ahora, es una solución complicada, y uno se preguntará cómo hizo Kerr para obtener esa solución.
Así que quienes tengan esa curiosidad, les recomiendo que lean el artículo que el propio autor, que el propio Roy Kerr, escribiera en 2007, encuéntrenlo con este código, para explicar cómo llegó a darse cuenta que la solución era esto que está acá, que es mucho más largo de lo que parece, porque aquí tenemos un símbolo ρ y un símbolo delta, que están escritos así para abreviar, porque delta tiene esta expresión y ρ tiene esta expresión. Entonces, vamos a ver qué tenemos acá. Tenemos un término que está fuera de la diagonal. Como habíamos anticipado, el bloque temporal no es diagonal, sino que forma con phi un bloque aparte que no es diagonal, y sí permanecen como diagonales los bloques de la coordenada radial y la coordenada cenital. Bien. Este valor de A es la nueva constante de integración. Además de M, si yo pusiera A igual a 0, aquí me quedaría finalmente Schwarzschild. Si pongo A igual a 0, me quedo con Schwarzschild. Si puedo reemplazar delta y ρ me quedaría simplemente el radio al cuadrado. Aquí este término con A igual a 0 se va, este se va. Bueno, en fin, va a aparecer inmediatamente Schwarzschild. Y en particular, si pongo A igual a 0, el término que está fuera de la diagonal también se va. Para entender un poco más qué dice esta solución, hagamos primero un desarrollo de algunas de sus componentes del tensor métrico para R grande. Por ejemplo, G00 para R grande tiene este comportamiento. Muy bien, aquí vemos en los dos primeros términos, vemos lo que esperábamos, que es Schwarzschild, y vemos que en el siguiente término, que va como 1 sobre R al cubo, se manifiesta A, ¿ya? En el término R a la menos 3 se manifiesta A, y en los términos siguientes también. En cuanto a G0φ, que es una novedad, claro, G0φ A se manifiesta directamente, como hemos visto. El primer término del desarrollo de G0φ va como 1 sobre R, y después viene 1 sobre R cubo, etc. Claro, aquí podríamos preguntarnos lo siguiente. Tantas veces hemos hecho analogías con el electromagnetismo. Hagamos de vuelta una analogía ahora. En el electromagnetismo, yo sé que si estoy buscando solución electrostática de una carga puntual, bueno, ya sabemos que la simetría esférica me lleva al campo de Coulomb. Pero si yo tengo un objeto esférico con carga distribuida en forma esféricamente simétrica, yo sé que todavía fuera del objeto vale el campo de Coulomb. Si pongo a rotar ese objeto, por el movimiento de la carga va a aparecer también un campo magnético. El objeto va a adquirir un momento angular, asociado con ese momento angular va a haber un momento magnético, etcétera, etcétera. ¿Por qué no habrá de suceder lo mismo en gravitación? ¿Hay un equivalente, un análogo de lo que es el magnetismo de la carga rotante en gravedad? Hay un gravitomagnetismo. Piensen que en la gravedad de Newton no sabemos de que existan efectos gravitomagnéticos. La gravedad de Newton es esencialmente estática, no nos da más información. Si el objeto se mueve o no se mueve, a Newton parece no importarle. El campo gravitatorio tiene que ver nada más que con la masa del objeto, con la distancia del objeto, y se acabó. Ahora, en las ecuaciones de Einstein es distinto. Apareció este término G0φ. Y este término G0φ, esta componente de la métrica, ¿no será el que viene a dar cuenta de este efecto gravitomagnético? Bueno, efectivamente es así. Vamos a hacer primero una comparación con lo que sería en magnetostática. En la magnetostática, en el espacio euclidiano de toda la vida, con lo que sería el potencial vector magnético de un dipolo magnético. Y vamos a ver el parecido que tiene con este primer término del desarrollo de G0φ.
Bueno, el potencial magnético de un dipolo se calcula haciendo el producto vectorial de m por el vector que me lleva al punto campo, entendiendo que m está en el origen de coordenadas, entonces la posición del punto campo, dividido el módulo de esa posición al cubo. Este producto vectorial me va a dar en la dirección de E sub phi, entendiendo que E sub phi es un versor dirigido alrededor del dipolo, en el plano XY, entendiendo que la vertical acá es Z. Entonces, bueno, el producto vectorial me da, por un lado, el módulo, me da el producto de los módulos, m por r dividido r cubo, me queda m sobre r cuadrado, por el seno del ángulo comprendido, el ángulo comprendido entre el momento dipolar y el vector r es θ, así que por el seno de θ, en la dirección de phi, entonces versor E sub phi. Nosotros estamos acostumbrados más bien a trabajar con bases coordenadas. Está claro que el versor E sub phi tiene la dirección y sentido que el vector dA de phi de la base coordenada, pero la diferencia entre dA de phi y E sub phi es que E sub phi está normalizado. Y entonces para normalizar dA de phi y obtener E sub phi hay que multiplicar por 1 sobre G phi raíz cuadrada. Esto es en el espacio euclidiano, como digo, estamos mirando magnetostática en el espacio euclidiano. G phi es r cuadrado seno cuadrado al θ, así que hay que dividir por 1 sobre r seno θ. Entonces, al dividir por 1 sobre r seno θ, el seno θ se simplifica y me queda m sobre r cubo, dA de phi. Quiere decir que la componente phi del vector potencial magnético es m sobre r cubo. Ahora vamos a ver cuál es la componente del covector asociado al potencial magnético. Esto es, vamos a bajarle el índice. Para bajarle el índice tengo que actuar con la componente phi de la métrica, como la métrica euclidiana es diagonal en coordenadas esféricas, entonces solamente voy a buscar el término, la componente phi, y bueno, hago esta operación. Y lo mismo que ya dijimos, la componente phi vale r cuadrado seno cuadrado de θ. Así que finalmente termino que la componente A sub phi del potencial magnético de la magnetostática en el espacio euclidiano es m sobre r seno cuadrado de θ, que es la misma estructura que vemos acá en G0 phi para la métrica asociada al campo gravitatorio inercial de la solución de Kerr. El momento magnético asociado al momento angular está acá multiplicando, y acá aparece la masa y esta nueva constante de integración A, que van a tener que ver entonces con el momento angular de la solución. En efecto, el momento angular de esta solución de Kerr, si quieren completando todas estas analogías entre la gravedad, si quieren hasta incluso la gravedad newtoniana, para ver cuál es la forma de asociar, que ya lo hemos hecho en algún momento, la constante de electrostática y magnetostática, en este caso de la magnetostática, claro, con la constante de la gravedad, bueno, todo ese tipo de analogías que ya sabemos practicar, nos llevarían a que quien juega el papel de momento angular de la solución de Kerr es el producto de A por M sobre C, que tiene que tener las unidades de momento angular como realmente tiene. Bueno, es más, no solo por esta analogía se concluye que este es el momento angular de la solución de Kerr, sino que así como hay una definición global de energía en este tipo de soluciones asintóticamente planas, que en el caso de la solución de Schwarzschild, esa definición global de energía, de la cual nosotros todavía no hemos visto en el curso, ni vamos a ver en este curso, nos lleva a que la energía de la solución global de la solución de Schwarzschild es la masa de la solución por c cuadrado, así que está perfecto. También hay una definición global para este tipo de soluciones de momento angular, para soluciones de este tipo, de agujero negro, es decir, que son asintóticamente planas, etc. Son definiciones que se calculan con integrales en el infinito, y en el caso del momento angular nos lleva precisamente a este valor que está acá,
Así que podemos estar confiados, tranquilos, de que este es el valor que corresponde al momento angular de la solución de Kerr. Bueno, estas coordenadas con las que hemos escrito la solución de Kerr, que por cierto podríamos hacer el cambio de coordenadas, pero esta carta es precisamente la carta en la que cumple las condiciones que habíamos detallado acá arriba. Es una carta que no depende de la coordenada t, las componentes de la métrica no dependen de la coordenada t, lo cual muestran que dA de t es un vector de Killing. Es un vector de Killing temporal en la región exterior, es decir, en aquella región donde esto sea positivo, etcétera, etcétera. Esta carta se llama la carta de coordenadas de Boyer-Lindquist. Para tratar de familiarizarnos todavía más con esta carta, después del intervalo, vamos a ver que haciendo ya no A igual a 0, A igual a 0 nos lleva a la solución de Schwarzschild, sino que haciendo M igual a 0, se obtiene la geometría de Minkowski sin necesidad de anular A. Es decir, haciendo M igual a 0, todavía el intervalo va a ser bastante complicado. Van a quedar muchos términos con A, como los que vemos acá. Bueno, notablemente, lo que resulta de hacer M igual a 0, es Minkowski. Es decir, uno le puede calcular el tensor de Riemann y va a dar 0. Claro, es una carta media rara para trabajar en Minkowski, porque ya vemos la parte en phi qué forma tiene. Es una carta media rara para trabajar en Minkowski, pero si entendemos qué carta es para Minkowski, podemos ganar un poquito más de confianza para trabajar con estas coordenadas, ya no en Minkowski, sino en la solución de Kerr. Vamos a ver que en Minkowski, esta carta rara, es una carta que se llama de coordenadas esferoidales obladas, que es un tipo de coordenadas elipsoidales. Cuando hacemos M igual a 0, el intervalo queda de esta manera, y vamos a ver cómo relacionar estas coordenadas esferoidales obladas con las coordenadas cartesianas de Minkowski para llegar a tener efectivamente esta forma del intervalo. Así que hagamos el intervalo y seguimos a las 4. Entonces queremos ver que si hacemos M igual a 0, lo que sale es Minkowski en una carta nueva que no conocemos todavía. Si hacemos A igual a 0, bueno, claro, si hacemos A igual a 0 queda Minkowski en esféricas, ¿no? Pero si solo hacemos M igual a 0, queda este intervalo, que como vamos a ver también es Minkowski. ¿Cómo puede ser entonces que basta anular la masa sin anular el momento angular? Bueno, porque en realidad yo puedo pensar que estoy haciendo, recuerden cuál era la relación entre J, A y M. Puedo pensar que estoy haciendo J igual a 0, M igual a 0, en el límite donde este cociente, que es el que me va a dar A, sea constante. Entonces es una manera de anular el momento angular y la masa, manteniendo constante el cociente, que es el valor de A. Y entonces así voy a esto. Entonces está bien, puede ser Minkowski. Bueno, vamos a mostrar que lo es. Para mostrar que lo es, una forma sería calcular el tensor de Riemann, como dijimos, y ver que todas las componentes se anulan. Entonces, esto sería una geometría plana. Otra forma de mostrar que lo es dando el cambio de coordenadas para pasar de la carta cartesiana a esta carta, que se llama de coordenadas esferoidales obladas, y que es un tipo de coordenadas elipsoidales, como vamos a ver. Bueno, ese cambio de coordenadas es este que está acá. Si ustedes toman dx cuadrado más dy cuadrado más dz cuadrado y reescriben dx, dy, dz usando esta relación entre x y z y las coordenadas r, θ, φ, van a parar a esta forma del intervalo.
Entonces, una forma de familiarizarnos con la carta que estábamos usando para la solución de Kerr es empezar por familiarizarnos con la misma carta, pero en la geometría de Minkowski. ¿Y cómo hace uno para familiarizarse con una carta? Y bueno, uno busca cuáles son las superficies de coordenadas constantes. ¿Cuáles son las superficies R igual constante? ¿Cuáles son las superficies θ igual constante? Etcétera. Por ejemplo, para el caso de las coordenadas cartesianas, las superficies X y Z, cada caso constante, me da planos. Bueno, planos ortogonales entre sí, es decir, planos paralelos para, digamos, para distintos valores de X igual constante. Bueno, tengo un conjunto de planos paralelos. Cuando voy a las otras coordenadas cartesianas, tengo planos que son perpendiculares a los anteriores. Bueno, todo eso lo sabemos. Si estuviéramos trabajando en coordenadas esféricas, bueno, las superficies R igual constante son superficies esféricas. Las superficies θ igual constante son conos. Y las superficies φ igual constante son planos que se intersecan en el eje Z. Entonces, ¿qué superficies son las que correspondan a R igual constante, θ igual constante y φ igual constante de esta carta de coordenadas esferoidales obladas? Bueno, hagamos lo siguiente, tomemos esta relación entre coordenadas cartesianas y esferoidales obladas y hagamos x cuadrado más y cuadrado. Entonces me queda r cuadrado más a cuadrado. Me queda un seno cuadrado de θ en ambos términos. Y me queda coseno cuadrado de φ más seno cuadrado de φ, que vale 1. Entonces, x cuadrado más y cuadrado me dio r cuadrado más a cuadrado por el seno cuadrado de θ. Si lo divido por r cuadrado más a cuadrado, ¿qué me queda? El seno cuadrado de θ. Todo esto que está acá es el seno cuadrado de θ. A su vez, si hago z cuadrado sobre r cuadrado, me queda el coseno cuadrado de θ. Así que esta suma me da 1. Ahora, si yo miro esta suma, en esta suma están las coordenadas x y z, está la coordenada r. Si yo hago r igual constante, me queda una relación entre x y z, que es la relación que corresponde a la superficie de un elipsoide de revolución. Por eso digo que estas son un tipo de coordenadas elipsoidales. Las superficies R igual constante son elipsoides de revolución. Las superficies θ igual constante ya no van a ser los conos que caracterizan las coordenadas esféricas. Si hago un truco parecido, para encontrar una relación entre x y z que solo involucra θ en este caso, así como antes solo involucraba r, tengo que hacer entonces esta cuenta, y esta cuenta me da la tangente cuadrado de θ, o bien este resultado, lo cual me dice que las superficies θ igual constante me llevan a la ecuación de un hiperboloide de revolución alrededor del eje Z. Las superficies θ igual constante son hiperboloides de revolución alrededor del eje Z. No son conos. Claro, si yo hago acá A igual a 0, entonces sí iría a un cono, porque me quedaría sin término independiente. Bueno, para ver un poco mejor estas coordenadas, si ustedes quieren, voy a tomar el plano ZI o ZX, que es lo mismo, porque hay simetría alrededor del eje Z. Entonces aquí tengo el plano ZX. Estas líneas negras son los cortes de los elipsoides. Son líneas de R igual constante, que si fueran coordenadas esféricas serían círculos. Estas líneas naranjas son los cortes de los hiperboloides. Son líneas de θ igual constante. Fíjense que si yo hago θ igual a 0, me queda seno de θ
bueno, si θ es igual a 0, esto se me queda 0, esto también me queda 0. Entonces, θ igual a 0 me da x cuadrado más y cuadrado igual a 0. Es decir, x e y tienen que ser 0. Θ igual a 0, como acá suprimí el eje y, θ igual a 0 lo tenemos acá. Y si hiciera θ igual pi sobre 2, bueno, si yo hago θ igual pi sobre 2, aquí me queda a cuadrado. Aquí me queda infinito. La tangente de pi sobre 2 me da infinito. Quiere decir que domina este término, y eso me lleva a que para que este término que domina tiene que ser, sea igual a una cantidad constante, z va a tener que ser 0. Bueno, es una forma quizás un poco atravesada de verlo, pero por eso acá θ igual pi sobre 2 corresponde a z igual a 0. Pero no todo z igual a 0. Una forma menos atravesada de verlo es volver un poco para atrás. Y entonces decir, ¿de qué manera puedo hacer que z sea igual a 0? Y de dos maneras distintas. O bien con r igual a 0, o bien con θ igual pi sobre 2. Entonces, esto quiere decir que la coordenada z igual a 0 la logro o bien con r igual a 0. Pero r igual a 0 es un hiperboloide que se aplasta finalmente para darme un plano, ¿no? Efectivamente acá, si r tiende a 0, domina este término, y de vuelta, digamos, si domina, z tiene que ser forzosamente 0 para que 0 sobre 0 me dé una constante en algún límite, pero eso se ve bien acá, ¿no? Es decir, z igual a 0 lo logro, o bien cuando r tiende a 0, pero claro, si r tiende a 0 y me vengo al plano xy, ¿qué me queda? Me queda que x es igual a seno θ por coseno phi y que y es igual a seno θ seno phi. Me queda que x cuadrado más y cuadrado es igual a cuadrado seno cuadrado θ, porque por lo demás me queda coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi, que es 1. Entonces, x cuadrado, cuando r es igual a 0, me queda x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado seno cuadrado de θ. Quiere decir que yo estoy en r igual a 0, pero no estoy en x y igual a 0 como sucedería en las coordenadas esféricas. Estoy en r igual a 0, pero estoy en x igual a por seno θ coseno phi y en y igual a por seno θ seno phi. Y combinando, como decíamos recién, x cuadrado más y cuadrado, me queda a cuadrado seno cuadrado de θ. Es decir, que la combinación de x cuadrado más y cuadrado me dice que las coordenadas x, y para r igual a 0 están formando un círculo de radio a seno θ. Esto es de radio menor o igual a a. Entonces, en el plano z igual a 0, los puntos que están en un disco de radio a son descritos con coordenada r igual a 0, porque en lugar de ser r la coordenada radial en ese disco que acá está pintado de rojo, lo estamos viendo de perfil, lo que juega el papel de coordenada radial es θ, porque en lugar de los conos que teníamos en las coordenadas esféricas, ahora tenemos hiperboloides, y cada hiperboloide me da un radio dentro de ese disco. Ahora, cuando llego al borde del disco, entonces a partir de ahí, lo que me va a dar la coordenada radial es la propia r, y ya no θ, porque θ queda fijada en pi sobre 2.
paso a la otra manera de que z se haga 0. Z se hace 0 o bien con r igual a 0 o con θ igual a pi sobre 2. Con r igual a 0 estoy dentro del disco, con θ igual pi sobre 2 estoy en el resto del plano z igual a 0. En fin, ese es el carácter que tienen estas coordenadas esferoidales obladas. Por lo menos para Minkowski. Pero bueno, ahora las queremos usar en Kerr, pero ya le hemos encontrado un sabor mirando qué rol tienen en la geometría de Minkowski. Así que bueno, habiendo encontrado ese sabor, volvamos a la métrica de Kerr, que como ya dijimos, en la carta que estamos usando, que es la de coordenadas de Boyer-Linkis, las componentes de la métrica no dependen de t, y además tenemos una parte fuera de la diagonal que corresponde a la componente gt-φ. Gt-φ es distinto de 0. A este tipo de geometría la llamamos estacionaria en lugar de estática. Si hubiera sido Schwarzschild, hubiéramos dicho que era una geometría estática. Decimos que es estacionaria a pesar de que las componentes de la métrica no dependen de t, porque todavía hay un efecto de cambiar t por menos t. Si yo cambio t por menos t, aunque t no esté en ninguna de las componentes, el cambio de t por menos t me cambia el signo de la componente gt-φ, porque estoy cambiando la base. Claro, en las componentes gt-t no pasa nada que cambie la base, que pase de dA de t a menos dA de t, porque ahí la base entra al cuadrado. Pero el cambio de t por menos t afecta el signo de la componente gt-φ, que en Schwarzschild era 0 esa componente. Entonces, bueno, decimos que este tipo de métricas son estacionarias en lugar de estáticas. Entonces, una métrica es estacionaria si tiene una componente que incluya el tiempo fuera de la diagonal, y por lo demás, los valores de las componentes sean independientes de t. Bueno, la geometría de Kerr es singular ¿dónde? Bueno, hay que demostrar que tenemos una singularidad geométrica en ρ igual a 0. Hay que demostrar que la contracción del Riemann consigo mismo, que se llama el invariante de Kretschmann, esa contracción, diverge, bueno, etc. Todo eso no lo vamos a hacer, pero resulta que en ρ igual a 0, esta métrica tiene una singularidad geométrica, no una singularidad de la carta. Tiene una singularidad geométrica en ρ igual a 0, pero resulta que ρ tiene esta forma. ¿Cómo hago para que ρ sea igual a 0? Y bueno, tengo que anular tanto r como el segundo término, es decir, tengo que hacer r igual a 0 y θ igual pi sobre 2. R igual a 0 y θ igual pi sobre 2, en la carta de coordenadas obladas, esferoidales, obladas, etc., era el borde del disco rojo. Era un anillo. Por supuesto, Minkowski no tenía ninguna singularidad ahí, porque estamos hablando ahora de la geometría de Kerr. Pero bueno, haciendo esa asociación con Minkowski, que nos permite agarrarnos de algo, digamos, entonces la singularidad geométrica de la solución de Kerr, allí donde el invariante de Kretschmann diverge, en ρ igual a 0, corresponde a que las coordenadas de esta carta sean r igual a 0, θ igual pi sobre 2, y φ cualquier valor, por supuesto. Y eso correspondería en Minkowski al anillo de radio A. Ese es el sitio de la singularidad de la geometría de Kerr. Ahora, ¿dónde están los horizontes de la geometría de Kerr? Sucederá como en la solución de Reinhardt-Nordström que vimos al principio, que hay dos horizontes. Bueno, tenemos que invertir la métrica de la solución de Kerr y ocuparnos de ver dónde se anula la componente RR de la inversa. Como la
la forma de la métrica en esta solución es diagonal en el sector R, es decir, no hay ninguna componente acá en el intervalo que mezcle R con otra coordenada, como pasaba entre T y Φ. R solamente está acá, entonces el bloque radial es diagonal. La inversa de la métrica va a tener por componente RR a delta sobre ρ cuadrado. Así que hay que anular delta, igual que antes. Claro, delta ahora tiene una forma un poco diferente, es esta que está acá. Pero anular delta, delta, el de la solución de Kerr, nos lleva nuevamente a una ecuación cuadrática para R. Y entonces vamos a tener nuevamente este tipo de soluciones donde para que exista solución real, el radicando va a tener que ser positivo. Entonces, si estamos en la situación donde Gm sobre c cuadrado es mayor que A, el radicando es positivo y habrá dos soluciones. Y las dos soluciones van a ser dos soluciones reales que van a ser ambas positivas, porque esta raíz cuadrada va a ser menor que Gm sobre c cuadrado, porque acá resta este A cuadrado. Bueno, entonces estamos nuevamente en la situación de tener dos horizontes, R más y R menos, que llamaremos el horizonte exterior y el interior. Si por el contrario dominara el momento angular en el radicando, entonces el radicando sería negativo, no habría solución real a esta ecuación y la singularidad de la geometría de Kerr estaría desnuda. No estaría protegida por un horizonte. Y finalmente, entre esas dos posibilidades, está esta situación en donde sí hay solución, hay un único horizonte, es el caso extremal nuevamente, y ese horizonte está ubicado en Gm sobre c cuadrado. Bueno, vamos a ver, para tener más información sobre qué tipo de geometría es la de la solución de Kerr, cómo se mueven los fotones. Y vamos a estudiar órbitas de fotones. Entonces, para considerar una órbita circular de un fotón en el plano ecuatorial, acá sí tiene sentido lo del plano ecuatorial, porque estamos hablando del plano que es perpendicular al eje de la simetría axial de la solución rotante, que es θ igual pi sobre 2. Entonces, consideremos órbitas circulares de fotones en el plano ecuatorial. Como se tiene que anular el intervalo, y por otra parte, ni R ni θ varían en una órbita circular, entonces la anulación del intervalo nos lleva a esta relación entre los diferenciales de las coordenadas T, Φ. De esta relación puedo despejar esta suerte de velocidad angular que va a tener el fotón. Que nuevamente, porque como la relación es cuadrática, va a tener dos soluciones. Bueno, las dos soluciones se escriben de esta manera, hecha la cuenta. Este término que está acá, recordemos que en la asignatura que nosotros estamos usando, Gφ es negativo y Gtφ es positivo. Gtφ es positivo, Gφ es negativo por este menos que está acá. Bueno, si usáramos la asignatura opuesta, bueno, serían los signos al revés, pero el hecho es que el signo del cociente entre Gtφ y Gφ va a ser negativo. Para nosotros Gφ es negativo, Gtφ es positivo, este signo es negativo. En la otra asignatura sería al revés, pero este cociente seguiría dando negativo, y con este menos, el primer término es positivo. Bueno, con respecto al
al segundo término, esto me dice que va a haber una solución, y acá también, ¿no? Esto que está acá es negativo, cualquiera sea la asignatura. Para nosotros Gφ es negativo, GTT es positivo. Así que esto es negativo. Quiere decir que lo que resulte de calcular esta raíz, porque fíjense que el personaje que está acá al cuadrado es el mismo personaje que está acá, lo que resulte de calcular esta raíz es mayor que este primer término. Por lo tanto, en estas dos soluciones, una va a ser positiva, porque a este número positivo en el primer término le vamos a sumar algo positivo, que es el valor de la raíz cuadrada, y va a haber otra solución que va a ser negativa. Esto va a corresponder a que la órbita circular de un fotón alrededor del agujero negro en el plano ecuatorial puede realizarse en un sentido o en el otro, pero con dos velocidades angulares diferentes, no con la misma velocidad angular cambiada de signo. ¿Bien? Bueno. Ahora, hay una superficie en esta solución que no tiene que ver con el horizonte, que es la superficie donde se anula GTT. Ya sabemos que el horizonte se calcula con GRR. La superficie donde se anula GTT en esta solución no coincide con la superficie donde se anula la componente RR de la inversa. Tienen formas diferentes GTT y la GRR inversa. GTT está acá, GRR es esto que está acá. Entonces ahí entra en juego una tercera superficie, que es la de la anulación de GTT, que se llama la superficie de límite estacionario. Enseguida voy a mostrar dónde está esa superficie, pero fíjense qué pasa allí donde GTT se hace cero. Allí donde se hace cero GTT, entonces de estas dos soluciones, una es positiva y la otra es cero. Porque bueno, me queda la raíz cuadrada de esto, que es igual a este primer término. Entonces, bueno, eligiendo el signo, me va a dar una solución positiva, la que corresponde a elegir el más, y la otra solución me va a dar cero. Voy a estar en esta situación. Fíjense que esto es como tener un fotón detenido. Claro, en esta carta no es que el fotón está detenido, ¿no? Esto tiene que ver con cómo se colocan los conos de luz vistos en esta carta. Pero cuando llego a la superficie del límite estacionario, en esta carta sucede esta cosa extraña que el fotón parece estar detenido. Que el que quiere ir en el sentido opuesto de la rotación queda como frisado en esta carta. La otra solución, como vemos acá, digamos, simplemente calculando estas cantidades, reemplazando estas cantidades por los valores que tienen, la otra solución me queda así, cuando GTT es cero, en la superficie del límite estacionario, y como vemos tiene el signo de la velocidad angular. Entonces, esta superficie del límite estacionario donde GTT se anula, vista en la carta de coordenadas esferoidales obladas, aparece de esta manera. Recuerden que R igual constante son elipsoides. Y en particular, los dos horizontes que hemos obtenido, R más y R menos, son estos elipsoides que hemos dibujado acá, y R igual a 0, el disco, que lo vemos de perfil, está acá. La superficie de límite estacionario está fuera de los horizontes. Está en la región exterior. Entonces yo puedo imaginar en la región exterior a los horizontes fotones en órbita circular, y lo que sucede cuando llego a la superficie de límite estacionario es que el fotón que quiere ir en contra del sentido de la rotación se queda frisado en esta carta. Y bueno, cuando entro en la región que está entre la superficie de límite estacionario y el horizonte exterior, que se llama la ergosfera, entonces ese fotón que quería ir al revés
no puede y directamente va igual que el otro, pero más despacio. Y si eso es lo que le pasa a los fotones, imagínense que cualquier partícula que esté dentro de la ergosfera está obligada a moverse en el sentido de la rotación de la solución. Este fenómeno se lo conoce como el dragueo de los sistemas de referencia. Todo lo que está ahí dentro de la ergosfera está obligado a moverse en el sentido del giro del agujero negro. Solo saliendo fuera de la ergosfera puedo tener una partícula que se mueva para el otro lado. Esto es independiente de que la partícula sea libre o no, es simplemente una consecuencia de cómo se orientan los conos de luz, una consecuencia de qué le pasa a los fotones dentro de la ergosfera. Finalmente podemos seguir con este juego y llegar a una órbita circular de fotón en la posición con el R del horizonte externo. Y entonces en ese caso, la solución que corresponde a elegir el signo menos, y ahora ya sabiendo que en esa zona las dos soluciones van a dar positivas, tanto los fotones que quieren ir para un lado como los que van para el otro están obligados todos a ir para el mismo lado, para el lado en el que gira el agujero negro. Bueno, cuando llegamos al horizonte externo, la solución que correspondería al fotón que quería moverse al revés, bueno, por supuesto da positiva, es decir, se tiene que mover igual que el agujero negro, y bueno, tiene este valor, y a este valor se lo llama la velocidad angular del horizonte. Entonces, estas características que tiene la solución de Kerr, esto de la ergosfera, que es una novedad que en Schwarzschild no está, por supuesto, hizo que Penrose se diera cuenta de que se abría la posibilidad de extraer energía del agujero negro. Él lo pensó de esta manera. Esto que llamamos el proceso de Penrose. Supongamos una partícula libremente gravitante en la geometría de Kerr. Como la geometría de Kerr tiene un vector de Killing de AdT, que es un vector de Killing temporal, fuera de la ergosfera. Dentro de la ergosfera no, porque GTT cambia de signo. Entonces, de AdT, siendo temporal fuera de la ergosfera, dentro de la ergosfera ya es espacial, ¿no? Pero bueno, tenemos este vector de Killing, y sabemos que si tenemos un vector de Killing en una geometría, las partículas libremente gravitantes conservan el producto escalar entre su energía cantidad de movimiento con ese vector de Killing. Que como este vector de Killing es temporal fuera de la energía, fuera de la ergosfera, esta cantidad significa para nosotros una energía. Entonces, sí, y es positiva, por cierto. Es decir, esta energía, bueno, empieza con el mc cuadrado y sigue después con otros términos que corresponderán a la energía cinética de la partícula, por lo menos como la ve un observador que tuviera como línea de universo la de este vector K. Bueno, muy bien, entonces tenemos ahora una partícula libremente gravitante que conserva entonces esta cantidad, que es positiva, y supongamos que esa partícula se mete dentro de la ergosfera. El vector P de la partícula siempre va a ser temporal. Eso es una partícula, es una cosa que se mueve por adentro de los conos de luz. El vector P no deja de ser temporal porque la partícula haya entrado en la ergosfera. Pero el vector K ahora se vuelve espacial. Esta cantidad D, que es el producto escalar entre K y P, sigue siendo la misma porque es una cantidad conservada. A pesar de que K se volvió espacial, el producto escalar que tenemos acá es una constante de movimiento. La E sigue siendo la misma que teníamos antes, es un valor positivo. Lo que imaginó Penrose es lo siguiente. Supongamos que esa partícula que entró en la ergosfera
se fracciona en dos partes. Entonces, como K es espacial dentro de la ergosfera, podría ocurrir que una de las partes adquiriera una E negativa, porque el producto escalar entre un P temporal y un K espacial puede dar negativo también. No lo da con la partícula que entró en la ergosfera, porque esa partícula ya venía con un valor de E positivo desde afuera y lo tiene que conservar. Pero una vez que se fracciona en dos partes, una de las partes podría ocurrir que el valor conservado de E que adquiera, que el valor del producto escalar entre K, el mismo K, y el P de esa fracción, resulte ser negativo. Si la forma de fraccionarse es adecuada, por supuesto. Bueno, si eso ocurre, se puede demostrar que esa fracción, esa parte que adquirió el E conservado negativo, no va a poder emerger a la región exterior a la ergosfera. Por lo menos como partícula libre no va a poder emerger. Podría emerger si está acelerada, porque los conos de luz se lo permiten. Pero no podría emerger como partícula libre, teniendo E menor que 0. Y por otra parte, si de las dos fracciones una me quedó con E menor que 0, para conservar la energía total, la suma de las energías de las dos fracciones, la otra fracción se habrá quedado con un valor de E mayor que el que tenía la partícula que entró a la ergosfera. Esa otra partícula, esa otra fracción, que ahora quedó con un valor de E mayor que lo que teníamos al comienzo, puede emerger libremente de la ergosfera, puede emerger como partícula libre, y en caso que lo haga, la región exterior a la ergosfera habrá ganado energía. La otra se quedó encerrada, y la que tenía E positivo, mayor que el E que teníamos al comienzo, puede salir para afuera y la región exterior habrá ganado energía. Se puede ver también, se puede demostrar, que la parte que quedó adentro tiene que tener forzosamente momento angular negativo, con lo cual el objeto completo que se forma entre el agujero negro y esa parte, esa fracción que quedó adentro, va a tener disminuido su momento angular total. Entonces, este proceso que imaginó Penrose es un proceso que permite extraer energía del agujero negro rotante a expensas de su momento angular. Bueno, para completar este capítulo, les digo que también existe una solución que se obtuvo inmediatamente después de la de Kerr, que tiene masa, momento angular y carga eléctrica. Es la solución de Kerr-Newman de 1965. Hay todavía, bueno, una familia mayor de este tipo de soluciones. Si existieran los monopolos magnéticos, se puede también obtener la solución con carga magnética. Bueno, en fin, hay otras cosas más también por ahí, pero no las voy a mencionar. Bueno, vamos a cómo son los diagramas de Penrose de estas geometrías, y empecemos con la de Reynolds-Nordström. Geometría esféricamente simétrica, pero con carga eléctrica. Es una geometría asintóticamente plana, de manera que el diagrama de Penrose tiene la región exterior, como vemos acá, una región similar a la región exterior de la geometría de Schwarzschild. Tenemos el futuro nulo, el pasado nulo, el infinito espacial, el infinito futuro, el infinito pasado, todo eso. Pero claro, dijimos que podíamos atravesar los dos horizontes y no llegar a la singularidad, eludirla, porque el carácter de la superficie, de la hipersuperficie R igual a 0, ya no era espacial como Schwarzschild. Luego de atravesar dos horizontes, R vuelve a ser una coordenada espacial
Y la hipersuperficie R igual constante es una hipersuperficie de carácter temporal. Por eso R igual 0 se ve así. Recuerden que en los diagramas de Penrose los conos de luz están a 45 grados. Entonces yo puedo imaginar una línea de universo, una partícula, que saliera de una región exterior asintóticamente plana, atravesara el horizonte externo, atravesara luego el horizonte interno y pasara de largo a la singularidad. Puede ir a la singularidad, sí, eso no está prohibido porque los conos de luz se lo permiten, pero también puede evitarla y volver a pasar por un horizonte interno y un horizonte externo y llegar a otro universo exterior, no volver al mismo. Está también la otra región exterior, la que teníamos del otro lado en los diagramas de Penrose de la geometría de Schwarzschild, que no estaban causalmente conectadas entre sí, esas dos regiones exteriores, pero esta partícula también podría viajar, bueno, tanto a la región externa que vemos acá a la derecha, de este nuevo universo, de este otro universo, como a la otra región, a la de la izquierda. Bueno, estas son las cosas que sucederían en una geometría con dos horizontes y una singularidad que es evitable. Bueno, este es el caso de por tener dos horizontes, es el caso donde gm cuadrado es mayor que cuadrado. El otro caso, el opuesto, era el de la singularidad desnuda, entonces tenemos la estructura asintóticamente plana de los diagramas de Penrose, tenemos la singularidad, y tenemos que la singularidad es visible desde el infinito, porque si yo emito desde la singularidad un rayo de luz, el rayo de luz llega al infinito. La singularidad es visible, está desnuda. Y entre estas dos situaciones tenemos el caso extremal, que tiene un diagrama de Penrose que es el que está acá. Bueno. Estos, por supuesto, son los diagramas que corresponden a la máxima extensión analítica de esta solución, ¿no? De la de Reisner-Nordström. Esto no quiere decir que esto se dé en la naturaleza, estos otros universos, porque algo parecido nos pasaba con la solución de Schwarzschild. La máxima extensión analítica tiene una parte que es de agujero negro y otra parte que es de agujero blanco. Los agujeros negros, tal como entendemos el universo hoy en día, existen. De los agujeros blancos no tenemos noticias. Entonces no quiere decir que todas las características de esta solución se den en la naturaleza. No quiere decir que el colapso gravitatorio termine dando una cosa como esta. Esto es una cosa, son características que la solución matemática de las ecuaciones de Einstein permiten si extendemos analíticamente sus coordenadas, haciendo la máxima extensión posible. Bueno, en el caso de la geometría de Kerr, tenemos algo similar también, ¿no? Es decir, podemos partir de una región exterior con su estructura asintóticamente plana, atravesar un horizonte, atravesar el otro, eludir la singularidad, salir por otro universo. Ahora, en el caso de la geometría de Kerr, cuando uno hace un diagrama de Penrose, tenemos que entender lo siguiente. En los diagramas de Penrose de Schwarzschild y también de Reisner-Nordström, cada punto del diagrama representa todas las posibilidades para las coordenadas θ phi. Cada punto del diagrama es una esfera, entonces, es la superficie de una esfera. En el diagrama estamos representando solamente la componente, la coordenada temporal y la coordenada radial. Son diagramas en dos dimensiones. En cambio, y eso está bien porque Schwarzschild y Reisner-Nordström tienen simetría esférica, así que con eso alcanza para describir la geometría. Pero la geometría de Kerr no tiene simetría esférica. ¿Qué representa este diagrama? Representa en realidad un plano
digamos, el comportamiento en el plano θ igual pi sobre 2, en el plano ecuatorial. Así que θ ha sido fijado en pi sobre 2 y ahora cada punto de este diagrama representa todas las posibilidades para las coordenadas phi, que es lo que nos queda. Entonces, por eso decimos que la singularidad está en R igual a 0, porque recuerden que la singularidad estaba en un anillo, que tenía que cumplirse R igual a 0 y θ igual pi sobre 2, ambas cosas. Yo puedo estar en R igual a 0, pero si θ no es igual a pi sobre 2, no estoy en la singularidad. Pero este gráfico corresponde a θ igual pi sobre 2, es lo único que estamos viendo en este gráfico, y por eso R igual a 0 es la singularidad. Bueno, en esta máxima extensión analítica, yo podría todavía darme el lujo de extender a valores negativos de R. Porque yo podría pasar de valores positivos de R a valores negativos, es decir, pasar a través de R igual a 0, por un θ que sea distinto de pi sobre 2, y entonces no atravieso la singularidad. Entonces es posible extender analíticamente la solución de Kerr a valores negativos de R. Esto es una posibilidad de la extensión analítica que es más rara todavía que la posibilidad que nos daba la geometría de Reiner-Nordström. Entonces, si bien acá esto es nada más que el dibujo para θ igual pi sobre 2, imaginémonos que hay un otro lado de la singularidad donde R es menor que 0 y que la solución matemáticamente permite también esa posibilidad. Aunque pensemos que en el universo esa posibilidad no existe, o que no hay objetos que los colapsos gravitatorios no conducen a algo de ese tipo. ¿Y qué pasaría si R es menor que 0? ¿Qué pasaría en una región con R negativo? Supongamos que yo ya pasé a la zona de R negativo y que de vuelta me paro en θ igual pi sobre 2. Y entonces me imagino una curva que tenga t igual constante, R igual constante, θ igual pi sobre 2 constante, lo único que le queda a la curva es phi. Siendo phi una coordenada que va entre 0 y 2pi y que cuando llega a 2pi volvemos al mismo punto. Vean lo que pasaría si yo recorro en esa región con R menor que 0 una curva con estas características. T igual constante, R igual constante menor que 0, θ igual pi sobre 2. El intervalo toma esta forma. Solo me queda el término con el de phi. Y como R es negativo, si yo tomo un R negativo muy chiquito, este término le va a ganar a los otros y va a hacer que este corchete sea negativo. Y con este menos me va a quedar un más. Es decir, una curva t igual constante, r igual constante, negativo y θ igual pi sobre 2 sería una curva temporal. Podría ser una línea de universo de partícula, porque el intervalo cuadrado me daría positivo. Pero sería cerrada, porque cuando doy la vuelta y completo el rango de variación de la coordenada phi, como la coordenada phi es periódica, me lleva al punto de partida. En esa región, R menor que 0, existirían curvas temporales cerradas. Y esto es algo de lo que en física abominamos, porque creemos que eso tampoco puede existir en el universo, porque si no nos traería problemas con la causalidad. Una persona podría nacer en un evento, ir por una curva temporal cerrada y encontrarse con él mismo naciendo. Bueno, entonces, por todas estas razones, se piensa que este tipo de cuestiones que aparecerían en las máximas extensiones analíticas de estas soluciones son cosas que de alguna manera la física prohíbe y que, bueno, los colapsos gravitatorios no generan este tipo de regiones en el universo. Bueno, nada más entonces por hoy.